Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en el radar, este encuentro semanal que tenemos aquí en Chacra TV, donde hablamos de todo lo relacionado con el tiempo y el clima en nuestro país y en el mundo. Tenemos de todo para contarles en el programa de hoy, pero vamos a ir rapidísimo al arranque. Vamos a ver qué fue lo que pasó con las precipitaciones en los últimos 7 a 90 días en nuestro país. En los últimos 7 días se observaron precipitaciones bastante intensas sobre algunos sectores del sur de la provincia de Buenos Aires. Acá no alcanzaron a entrar los datos de las violentas tormentas que se registraron sobre la provincia de San Luis, sobre parte de Córdoba. Eso lo vamos a dejar para la próxima semana, pero realmente han sido eventos bastante desafortunados en algunos casos, porque el exceso de precipitación provocó daños a personas y a bienes. En los últimos 30 días podemos observar que la mayor parte del centro-oeste de la Argentina sigue con déficit de precipitaciones. No así en el sur bonaerense, donde las precipitaciones han estado hasta 60-75 milímetros por encima de lo normal en 30 días. Vamos un poco más atrás en el tiempo y observamos que la mayor parte de la zona litoral, de la mayor parte del centro y norte de la zona núcleo, ahí el déficit de precipitación en algunos casos puede llegar a los 100-120 milímetros. Y si vamos más atrás en el tiempo, llegamos a los 90 días, donde es evidente el déficit de precipitaciones en la mayor parte de las zonas productivas de nuestro país. Sobre el sur bonaerense, las condiciones son de normalidad, es decir, que ha llovido más o menos 50 milímetros, comparándolos con los valores normales, con los valores habituales, los climatológicos de precipitación para esta región. Pero aquí, en esta parte del litoral, las precipitaciones están alrededor de 300 a 400 milímetros por debajo de lo normal. Y ahora vamos a la trivia del día de hoy. He visto en algunos portales, en algunos noticieros, algo relacionado con la trivia del día de hoy. Y es, ¿existen los aviones rompetormentas? Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes. Y ustedes respóndanme sí o no. Y yo les voy a dar mi respuesta, y después la comparan con la que ustedes tienen y van a ver que solo una es la respuesta correcta. No hay dos formas de que la respuesta a esta pregunta sean las dos. Es solo una la válida. En un ratito vamos a ver cuál de las dos es, porque ahora llegó el momento de ver cómo van a evolucionar las temperaturas día por día los próximos 8 días en la mayor parte de nuestro país. Y el primer día de nuestra previsión es el sábado 25 de marzo. Un sábado que va a comenzar lluvioso en algunos sectores, especialmente del centro del país. Lo vamos a ver enseguida en el análisis de las precipitaciones totales por día para los próximos 8 días. Pero acá lo que le quería marcar es que el avance de un frente de aire frío va a hacer que sobre el sur bonaerense la temperatura disminuya, mientras que en el norte bonaerense la temperatura va a estar un poquito por encima de los valores normales. El domingo 26 ya se va a notar la entrada de este aire frío, que va a generar una anomalía negativa que puede ser de hasta 2 o 4 grados por debajo de los valores normales en el sur bonaerense. El resto del territorio o normal o levemente por encima de lo normal. El lunes 27 de marzo el núcleo del aire frío se va a ubicar sobre parte del litoral, parte de la provincia de Entre Ríos en realidad, y la República Oriental del Uruguay, mientras que hacia el oeste vemos cómo lentamente las temperaturas son más cálidas que lo normal. Lo mismo va a pasar el martes 28 de marzo, donde ya la mayor parte del territorio nacional va a tener temperaturas por encima de lo normal, que se van a ir haciendo cada vez más cálidas estas temperaturas
a medida que transcurran los días. Esto es lo que va a pasar el 29. Aquí en este sector del noroeste del país las temperaturas pueden ser entre 6 y 8 grados más cálidas que lo normal. Seguimos el jueves 30 prácticamente sin variaciones, el viernes 31 gran parte del centro y norte del país con altas temperaturas y finalizamos el sábado 1 de abril con temperaturas que van a seguir siendo mucho más cálidas que lo normal. Y ahora sí vamos a la trivia del día de hoy. Mucha gente me pregunta, muchas veces me han consultado de algunos gobiernos provinciales, de algunos medios del interior del país, de algunas instituciones, me han hecho esta pregunta, si existen o no existen los aviones rompetormentas. Y esta pregunta tiene solo una opción correcta, a ver si se entiende. La opción correcta es no, ¿sí? No, no existen los aviones rompetormentas, no hay forma de que un avión pueda romper una tormenta, es un mito absoluto, ¿sí? En gran parte del planeta hay programas operativos de modificación artificial del tiempo. Al momento son más de los 50 países, entre ellos la Argentina, en los cuales se trata de modificar de manera artificial el tiempo. Principalmente el método de modificación artificial del tiempo se utiliza para disipar la niebla, por ejemplo en aeropuertos, estimular las precipitaciones de lluvia y nieve, es decir, que llueva más o que nieve más, y también disminuir el tamaño del granizo, como se hace en la provincia de Mendoza, con aviones que tienen unos cartuchos como los que ustedes ven ahí en la parte trasera de esta aeronave, que van lanzando una sustancia que hace que la gota no sea tan grande y que esto haga disminuir el tamaño del granizo. Pero también en la provincia de Jujuy se hace la lucha antigranizo con cohetes. Hay 2 lugares en nuestro país donde está estandarizada la lucha contra el granizo. Y esto es porque desde finales de la década de 1940, donde por casualidad se descubrió que los cristales de yoduro de plata pueden formar cristales de hielo en presencia de vapor de agua, ¿sí? Lo que hacen es esas partículas de yoduro de plata es hacer que el vapor de agua, que el cristal de hielo se transforme en vapor de agua y es el primer paso para generar una gotita. Pero la ciencia aún trata de comprender este proceso que es bastante difícil de alcanzar. De hecho, hay países como la Unión Europea que pone premios millonarios en dólares para aquel científico o grupo de científicos que puedan demostrar de manera fehaciente que se puede hacer llover. En la Unión de Emiratos Árabes se hace la siembra de nubes para favorecer el proceso de precipitación, pero los resultados son modestos porque la precipitación se incrementa con la modificación artificial del tiempo entre un 10 y un 20%. Sí se logra reducir en algunos casos el tamaño del granizo y los daños ocasionados, pero no siempre. Y en algunos aeropuertos se utiliza para dispersar la niebla de manera local. De hecho, uno de los usos más publicitados fue para disipar algunas nubes cuando fue la ocasión que tocó Paul McCartney en la Unión Soviética, y ahí los rusos, tratando de mostrar su superioridad en esta materia, hicieron que el cielo se despejara por momentos y en algunos lugares, pero no eran nubes densas como las nubes que hacen llover. Quiero que entiendan eso. Y sin embargo, pese a lo que dice la ciencia, muchas personas culpan a los aviones rompetormentas por la falta de lluvia. Hay gente,
por ejemplo, de la provincia de La Rioja o de provincias de zonas áridas de nuestro país, donde no hay agricultura de secano, sino que es más bien por riego, y que realmente no son zonas donde prosperan los cultivos sin la ayuda del hombre, porque no hay lluvias suficientes, porque nunca llovió en esas zonas que son precisamente áridas. O sea, lo que están viendo, el proceso de que se disipa la nube, es algo que ha pasado prácticamente siempre en esa zona. Y fíjense que estos lugares donde se hace la modificación artificial del tiempo no tienen precisamente muy buenos resultados. Remarco, no existen los aviones rompetormentas, sí existen los aviones de lucha antigranizo, como lo que estamos viendo, que queman así esas bengalas que lanzan yoduro de plata, que ayudan a que las nubes generen gotitas de lluvia, pero es bastante difícil disipar la nube o hacer que no llueva. Es más fácil hacer que llueva. Y acá ustedes ven otra de las cosas que les quería mostrar. Ahí ven las distancias. La franja gris que ven atravesándose de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha tiene una longitud de 150 kilómetros y es el área a la que atacan los aviones que luchan contra el granizo. Es un fenómeno bien local, no pueden avanzar mucho más de 100 kilómetros del lugar las tormentas y ya se perdió ese efecto. Y de hecho, muchas veces, no han sido los resultados esperados. Fíjense, esto es del diario Los Andes. ¿Por qué cayó granizo tan grande a pesar de que volaron los aviones de contingencias? O sea, se luchó contra el granizo, pero fue insuficiente. Si fuese realmente tan bueno el método de hacer llover, los Estados Unidos evitarían las sequías que han tenido, por ejemplo, en la zona de California, o si es tan fácil que se disipen las nubes, lo harían con los huracanes, pero es imposible hacerlo, no se puede, hay limitaciones físicas. Y fíjense, esto es prensa del gobierno de Mendoza. En casi 4 meses Mendoza registró más de 7.000 células de tormenta en todo el territorio provincial y sin embargo granizó y sin embargo produjeron daños y ellos están luchando contra esto. Los resultados son inciertos, pero muchas veces es mejor tratar de mitigar los efectos negativos de las tormentas, como es el granizo, aunque sea tratar de reducirlo en parte. Pero les reitero, no hay prueba ni documentación científica que nos diga que es absolutamente eficiente la modificación artificial del tiempo. Lo digo esto porque he escuchado muchos comentarios en estos días de manifestaciones de productores que piden que dejen de pasar los aviones rompetormentas. No existen los aviones rompetormentas. Hablando de tormenta, vamos a ver ahora los acumulados día por día, cómo vendrán. Y vamos a comenzar por el sábado 25 de marzo. Fíjense, esta zona es la que dice esta zona, donde hay aviones rompetormentas. Por lo general no hay, estamos en una situación de sequía. Lo más probable es que no llueva. Hay un principio que después se los voy a contar, que se llama la navaja de Occam. Si oigo galopar, no voy a pensar que son unicornios, voy a pensar que son caballos, porque es lo más lógico que puede ocurrir. ¿Sí? No voy a pensar que un avión está rompiendo la tormenta, es porque precisamente en esta zona no llueve y muchas veces no ha llovido en muchos años. Pero bueno, el sábado 25 de marzo, precipitaciones en la mayor parte del centro-este del país. Hay lugares en el litoral donde pueden tener precipitaciones bastante significativas. Hay mucha incertidumbre al día de hoy, pero para el sábado algunos lugares van a recibir buena cantidad de precipitaciones. El domingo ya esa precipitación se habrá disipado por completo en esta región y se concentrará sobre el extremo norte del país. El lunes 27 de marzo ya desaparecen las áreas de precipitaciones, ya quedan un poco más dispersas, lo mismo el martes 28. El miércoles 29 vuelve a aparecer un área de precipitaciones, en algunos casos de moderada a fuerte intensidad, sobre la provincia de Buenos Aires, centro-este bonaerense. El jueves vuelven las lluvias al norte bonaerense, el viernes se disipan y el sábado otra vez
comenzamos a tener precipitaciones en la provincia de Buenos Aires. Lentamente estamos saliendo de este episodio de La Niña. Y llegó mi momento preferido, siempre lo digo, ya estarán cansados de escucharme, que el segmento de tiempo y música es el que más me gusta porque me hace buscar temas, pero en este caso quería hablar de la lluvia y no me tuve que ir muy lejos en la biblioteca de discos o discoteca, no queda muy bien discoteca, ¿sí? Pero en mi archivo musical y encontré este temazo de Madonna, Rain, dejemos que llueva y que se cambie toda esta situación de sequía en nuestro país. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Hasta es más simple orientarse. Eso sí, el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. ¡100 años seguros de lo que hacemos! Y este es el momento donde habitualmente vemos el estado de los cultivos. La condición de sequía se ve evidenciada en el índice verde. El nivel de estrés de algunos cultivos está directamente relacionado a la falta de humedad en el suelo. Se ha mantenido prácticamente invariable respecto de la semana anterior. Y aquí vemos las condiciones de sequía moderada excepcional que se han acrecentado especialmente sobre la República Oriental del Uruguay, parte de Entre Ríos y parte del territorio bonaerense. Para revertir esta situación necesitamos que en los próximos 10 a 15 días, en los lugares donde hay condiciones de sequía extrema, lluevan alrededor de 120 a 150 milímetros, que sería mucho más que la escala del negro que vemos en la parte inferior en la pantalla. Solo en algunos lugares muy puntuales puede llover más de 100 milímetros, pero en la mayoría las precipitaciones van a estar entre los 40 y los 60 milímetros. Así que va a venir muy bien esta precipitación, pero no va a alcanzar para cortar esta seca terrible. Y ahora vamos a hablar de la emergencia climática, del contenido de dióxido de carbono en la atmósfera, que sigue aumentando, porque esta semana, a diferencia de la anterior, que teníamos 419.8 partes por millón, aumentó 0.5 partes por millón en una semana, lo cual es muchísimo. Tenemos 420.3 partes por millón esta semana y la tendencia sigue subiendo, y si sigue subiendo la tendencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera, aumenta el calentamiento global que provoca cambios en el clima. Por eso es importante que podamos hacer algo, y el consejo del día de hoy es que consideres tus desplazamientos y principalmente usar más transporte público
menos auto particular. Esta es la forma en que cada uno puede actuar ahora en la acción por el clima. Y ahora vamos a ver la anomalía de precipitaciones, es decir, cuánto va a llover por encima o por debajo de lo normal en las próximas 6 semanas. Vamos a llegar hasta el mes de mayo. Y hasta el 6 de abril esta es la anomalía de precipitaciones. Si ven tonos color ocre o naranja, quiere decir que va a llover menos, y va a llover menos que lo habitual en esta región, mientras que hacia el Paraguay, norte del Paraguay, vamos a tener precipitaciones por encima de lo normal, al igual que en el sudeste bonaerense. La semana que va del 6 al 12 de abril, la condición cambia un poco. Sobre la mayor parte del sur y centro bonaerense, precipitaciones por encima de lo normal, al igual que en el centro y norte del litoral. Vamos a la semana del 13 al 19 de abril, donde vuelve el déficit de precipitaciones en la mayor parte de las zonas productivas de nuestro país, en el centro y este de la República Argentina, e incluimos a la República Oriental del Uruguay. En la semana que va del 20 al 26 de abril sigue el déficit de precipitaciones en la mayor parte del centro-oeste de la Argentina. No crean que las lluvias y las precipitaciones que estamos teniendo en estos días son las que van a mantenerse. No, porque el niño o la niña, el niño todavía no llegó, la niña se resiste a ir, quedan algunos coletazos que se evidencian en la falta de precipitaciones. Y por último, la semana que va del 27 de abril al 3 de mayo, seguimos con precipitaciones deficitarias en la mayor parte del este del país. Y disculpen si parezco monotemático, pero esta semana vi manifestaciones, declaraciones, cortes de ruta, quejándose de los aviones rompetormentas, que como le decía en el bloque anterior, no existen, es un mito o una leyenda urbana o una teoría conspirativa al mismo nivel de los antivacunas o de los terraplanistas. La ciencia me dice que es imposible que un avión pueda desarmar una tormenta. Pero vamos a tomar los datos de la ciencia para demostrarles por qué es tan difícil que exista un avión rompetormenta. De hecho, mucha gente dice que hay aviones rompetormentas que se roban el agua de las nubes. Lo he escuchado y lo he leído. Bueno, esta información la he tomado en base a un meteorólogo español que publicó un hilo de tweets explicando esto, y yo tomé sus argumentos para explicarles por qué es imposible que existan los aviones que se roban el agua de las nubes. Porque una nube de ese tamaño, un cumulonimbus bastante grande, puede almacenar unos 120 millones de litros de agua. 120 millones de litros de agua, que son equivalentes, estos 120 millones de litros de agua, al agua que tiene 48 piscinas olímpicas. Y si se la quisieran robar a esa agua desde las nubes, necesitaríamos aproximadamente unos 745 jumbos B747, la reina del aire, llenos de agua que se estarían robando de las nubes. Argumento 1, falacia total, no puede ser. Y en realidad no se roban el agua de las nubes, la hacen desaparecer como si fuesen un mago, la evaporan. Ese es el otro argumento que dicen cuando uno les dice que es imposible que se la roben al agua. La hacen desaparecer. Para hacer evaporar una tamaña cantidad de agua, 120 millones de litros de agua, se necesita energía equivalente a una bomba nuclear, escuchen bien, de 7 megatones. Esto es por la cantidad de energía que se necesita para evaporar un litro de agua. Bueno, lo llevamos a 120 millones de litros de agua y tenemos que calentar el aire a la misma energía liberada por una bomba nuclear de 7 megatones, que equivale
equivale a la energía liberada por unas 437 bombas atómicas como la de Hiroshima. Es imposible que se evapore la nube, aunque sea en parte, ¿sí?, de manera exprofeso, en forma exprofeso, haciéndolo a través de algún método que pueda ser realizado por el hombre. Y el tercer argumento, cuando uno les dice que es imposible que se la roben o que la evaporen, dicen nos fumigan y rompen la tormenta, ¿sí? Bueno, realmente, no sé, nos estarán fumigando con alguna sustancia mágica que pueda hacer que cada partícula de esa sustancia mágina absorba 1 millón de moléculas de agua cada una. Les recuerdo que el agua está compuesta por una molécula de hidrógeno y 2 de oxígeno, así que imagínense la cantidad de moléculas de agua que hay en 1 litro de agua. Pero supongamos que hay una partícula genial que pueda absorber 1 millón de moléculas de agua cada una. En 1 litro de agua, hay esa cantidad enorme de miles de millones de moléculas de agua. Entonces, si una molécula de esta partícula, cada partícula esta milagrosa que les decía recién, puede absorber 1 millón de moléculas y en 1 litro de agua hay esa enorme cantidad de moléculas de agua, multiplíquenlo por 120 millones de litros de agua, que era el agua que tenía esa tormenta que estamos viendo ahí, ¿sí? 120 millones de litros. ¿Y cuántas partículas de esas necesitaríamos que tiren en el cielo para absorber esas gotas de agua que componen la nube? Y les digo realmente que necesitaríamos unos 300.000 camiones como estos, cargados por esas partículas milagrosas que absorben 1 millón de moléculas de agua cada una para llevar esa carga, ¿sí? Lo cual también es imposible. Entonces, como conclusión final, si a ustedes por ahí no entendieron alguno de estos conceptos, los aviones rompetormentas o chemtrail, lo llaman en algunos lugares, que nos rocían con químicos, bueno, esto es absolutamente falso, no existen. Y la ciencia es lo que dice, que es absolutamente falso que un avión pueda romper tormentas y robarse el agua o hacer que no llueva. Es mucho más fácil hacer que llueva. Hablando de hacer que llueva, vamos a ver qué nos dice el clima para los próximos meses, analizando la niña, el niño, cómo están los principales indicadores climáticos y cómo vienen las próximas 3 estaciones. Estamos viendo aquí el niño, la oscilación del sur, estamos pensando, esperando que hacia el mes de agosto ya esté bien declarado, ahí donde está la flecha, un evento El Niño que puede ser de moderada a probablemente fuerte intensidad. Vamos a verlo porque en esta época del año los pronósticos sobre El Niño no son demasiado buenos. Ahora estamos en esta posición. A partir del mes de mayo estaríamos entrando en un evento El Niño, pero hacia el mes de agosto sería de moderada intensidad con tendencia a ser de fuerte intensidad. El dipolo del Océano Índico, otro de los marcadores climáticos globales de si va a ser llover o no en nuestra región, está indicándonos que en la segunda flecha vamos a tener una fase positiva, es decir, que va a hacer que llueva un poco más. Los dos índices se dan en fase y se van a ir potenciando uno a otro. Las precipitaciones para el otoño y las temperaturas para el otoño las vamos a ver ahora. Primero comenzamos con las temperaturas, que van a ser más cálidas que lo normal en la mayor parte del centro y norte del país en todo el otoño. El otoño incluye los meses de marzo, abril y mayo completos. El sur del país va a estar un poco más frío, pero ya en el invierno, junio, julio y agosto, vamos a tener temperaturas levemente por encima de lo normal. No va a ser tan caluroso como lo será todo el otoño, especialmente por el mes de marzo, que fue el que marcó la diferencia. Y en la primavera
Sobre el centro del país tendremos condiciones normales, un poco más cálidas hacia el norte y un poco más frías hacia el sur del país. Y ahora vamos a analizar las precipitaciones. Las precipitaciones que en el norte del litoral en el otoño han sido bastante por debajo de lo normal, pero se está reafianzando aquí un área de precipitaciones por encima de lo normal que especialmente sobre el norte del país van a producir precipitaciones que pueden ser hasta 50 o 60 milímetros en exceso por encima de los valores normales en el otoño. El resto con precipitaciones deficitarias o normales. Vamos a ver qué va a pasar en el invierno. El invierno va a ser con precipitaciones normales en la mayor parte del territorio nacional. Acá no tenemos la influencia ni del Niño ni de la Niña, porque estamos en una situación de neutralidad. Pero les decía que hacia el mes de julio, agosto, entraríamos en un episodio El Niño de moderada intensidad. Y eso se va a evidenciar en las precipitaciones de la primavera, agosto, septiembre y octubre, donde en la mayor parte del este del país vamos a tener precipitaciones en exceso que en algunos lugares pueden llegar hasta los 40 o 60 milímetros por encima de lo normal para los 3 meses que dura la estación primavera. Y así llegamos al final de la edición de hoy de En el Radar. Espero que les haya quedado, aquellos que tienen dudas, a que les haya quedado claro de que los aviones rompetormentas no existen, son solo un mito, es algo imposible que ocurra. No hay base científica para decir sí, es probable que esto pueda ser así. Pero bueno, más allá de eso, yo me despido de ustedes por 7 días, exactamente 7 días, donde nos volveremos a encontrar aquí en Chacra TV en otra nueva edición de En el Radar.